Buenos días, señores, ¿me escuchan? Buenos días. Ya. Muy bien, entonces iniciamos la clase. En la clase pasada comenzamos a ver un ejemplo, vimos completo un ejemplo de conexiones de dos ángulos contra una cartela, lo desarrollamos totalmente, el diseño de las soldaduras, la resistencia de los ángulos, de acuerdo a eso, a la máxima capacidad resistente de los ángulos, el diseño de la soldadura y de ahí el de la cartela, para garantizar que si había alguna falla, por alguna sobrecarga, por un accidente, la falla se presente en los ángulos que van a fallar de una manera dúctil, sin colapsos, sin fracturas, seguramente por alargamientos excesivos que van a hacer la estructura que va a perder su capacidad, su condición de uso, pero no con un colapso grave. Entonces, me piden que suba el ejemplo al Paideia, y así al acabar la clase puedo subirlo porque no tengo ahí impreso. Pero ahora habíamos dicho que el señor Sherman Marín iba a hacer la presentación del diseño de la vigueta. Entonces lo invito a él que inicie su presentación y vamos a darle, perdón, ¿dónde está él? Acá está. Profesor, buenos días. Buenos días, Sí, ya profesor, puedes poner, creo sí, que yo le entendí que era para la siguiente clase de la siguiente semana. ah, Como la mencionó siguiente al semana, último, dijo la ya, clase de la siguiente semana. Entonces dije, pensé que ya. era la próxima No, semana. como me dijiste que estaba bien, lo puse ya, no hay problema, lo dejamos para la próxima semana, para el próximo viernes. Para el próximo miércoles, eso sí, el señor Stanley McCurry nos hace la presentación de la sección Whitmore. Perfectamente, entonces continuamos con la presentación de ahora. Hay una condición importante a examinar cuando se presentan los tipos de falla y los criterios que hay que tener, que se deben considerar en el orden de importancia. Vamos a iniciar entonces la presentación de la clase el día de hoy examinando el problema, por ejemplo, del puente Topará. Lo tienen ustedes ahí en la vista. Seguramente es un accidente que lo han conocido todos, salió en los periódicos hace un año, creo que ha sido el año pasado, a comienzos de año. Este puente Topará son dos puentes en arco gemelos en la Panamericana Sur, en la zona de la autopista, un puente en el sentido de ida hacia el sur, el otro puente de regreso hacia el norte. Dos puentes en arco, en tablero inferior, arco superior. El tablero está colgado a través de péndulas, como vemos en la figura en el lado derecho del arco que quedó sano. El peso del tablero y de los vehículos a través de las péndulas se transmite al arco y el arco lleva los esfuerzos hasta el arco. Este arco isostático porque el empuje del arco lo toma las vigas del arco. Está ahí muy bien este puente
fue diseñado y construido entre el 2010, los dos puentes, y el 2011. O sea, ha funcionado cerca de 8 años sin problemas. Los dos puentes eran gemelos, como se ve acá en el puente de la derecha, que después lo han tenido que demoler porque tenía el mismo problema que este puente de la izquierda caído. Pasó un camión llevando chatarra para Pisco, para la planta de aceros Arequipa, con una carga, no está bien establecido todavía, pero preliminarmente la carga del camión era de 49 toneladas. Estos puentes están diseñados para una sobrecarga HL93 del orden de 36, 37 toneladas, que se puede exceder un poco, pero indudablemente esto fue un accidente. La carga del camión fue mucho para las condiciones de diseño del puente. Y entonces, ¿qué cosa sucedió? La carga que estaban transmitiendo las dovelas excedió lo que había considerado el diseñador. El diseño estaba bien hecho en el sentido de que cumplía todas las condiciones reglamentarias, ya estaba funcionando más de 8 años. Eso indicaba que todo tipo de vehículos que habían pasado por ahí, el puente no tenía problemas, pero en este accidente, con esta carga más grande, estos tensores que transmiten, estos tensores que transmiten la carga por tracción al arco superior, falló la conexión. Ustedes los ven acá, vamos a ver si podemos agrandar la figura. Ustedes ven acá, por ejemplo, un tensor. Acá está la barra, son tensores postensados, por eso es que se ve un solo cable al centro. Y ese cable se quedó acá a la hora de vaciar el arco de concreto para un anclaje aparentemente por adherencia, porque no se ve ningún elemento en la parte superior y todos los anclajes se han salido igualitos. Fue una falla por adherencia cuando excedió la capacidad de diseño. Esto es lo que no debió pasar nunca. La conexión por criterio, no por exigencia de la norma, por criterio profesional, siempre debe ser más fuerte que el elemento mismo, de tal manera que si hay un accidente, que lo puede haber en cualquier obra, y hay una falla, la falla se presente en el elemento que es más dúctil, en el tensor, y no en la conexión en la que siempre puede haber una falla frágil, como se vio en este caso. Si esta conexión hubiera tenido una plancha de anclaje, hubiera tenido una tuerca más grande que le aumente su capacidad resistente, hubiera habido un alargamiento, un desnivel del puente, pero no este colapso en que felizmente no ocasionó pérdidas de, porque como ven, el desnivel que cubre este puente es bastante pequeño, el río Topará no trae un cauce grande, era el puente ancho, es de más de 60 metros de luz, pero el tirante es pequeño. Entonces el puente ha quedado apoyado contra el suelo y el camión, sus ocupantes y los otros vehículos que habían acá, los pudieron retirar simplemente jalándolos por la pendiente que había. Ya. Pero si este cauce hubiera sido más profundo, este puente se caía totalmente y arrastraba todos los vehículos que estaban sobre él en ese momento, seguramente ocasionando pérdidas de vida. Consecuencia,
Esto es un error de diseño, de concepción estructural. Puede hacer que cumpla las normas, porque el anclaje ha resistido y ha funcionado con las cargas normales, pero en el caso de un accidente ha ocasionado que el colapso del puente se produzca de una manera frágil. Esto es lo que ustedes tienen que evitar. La conexión debe diseñarse para que falle después de que haya fallado este elemento, el elemento al que está sujetando. Entonces eso evita que haya una falla frágil que en las zonas de la conexión siempre se pueden dar. Acuérdense que en la zona de fractura en las conexiones el phi es 0,75, que son fallas frágiles. Vamos a examinar otro caso. Este es el puente Tobará. Un caso muy conocido en Estados Unidos, la falla que ocurrió en el hotel, en el Hyatt Regency en Kansas City en julio de 1981. Este ha sido un caso muy estudiado, muy examinado en Estados Unidos, se ve en todas las universidades, porque es un colapso que produjo la muerte de 111 personas y quedaron como 188 personas lesionadas que tuvieron que ir a los hospitales. O sea, un accidente muy, muy grave. En el Hyatt Regency en Kansas, tiene una sala grande en el lobby, acá en este nivel inferior, una sala de reuniones, auditorium, donde puede haber matrimonios, fiestas, etc. Y a los lados de la sala de este lobby, de esta sala de reuniones, están los pisos del hotel. Entonces, para pasar de un lado a otro, como esta sala de reuniones ocupaba el ancho del hotel, entonces el proyecto contemplaba dos pasarelas. Están en este nivel, un piso por encima del lobby y otra 2 pisos más. Estas pasarelas iban colgadas de la estructura metálica del techo. El diseño de las pasarelas tenía 6 colgadores y fue un diseño en que esta pasarela, los colgadores son estos que se ven acá. Vamos a ver si podemos agrandar un poco más la imagen. En cada uno de los colgadores, el que sostenía a esta pasarela del segundo piso era un colgador que venía de una viga canal. En esta zona dos canales formaban la viga, el colgador venía y pasaba hasta la estructura metálica de la azotea. En el costado derecho, igualmente, el colgador venía y pasaba hasta la azotea. En el cuarto piso, la pasarela tenía otros colgadores independientes que venían de este nivel hacia la azotea, mucho más cortos, y de este nivel del cuarto piso a la azotea. Esta estructura estuvo funcionando así, pero tengo que volver a la época de la construcción. Cuando se hizo la construcción, este procedimiento de tener en cada apoyo 2 colgadores diferentes, uno para la pasarela del segundo piso y otro independiente para la pasarela del cuarto piso, le complicaba la construcción al constructor, porque no podía iniciar la construcción en este piso, sino hasta que hubiera terminado la construcción de la azotea. Entonces propuso
un sistema constructivo para que esta pasarela, la del segundo nivel, tenga un colgador que llegue al segundo piso, como se ve acá. Esta es la viga formada por 2 canales soldados. Entonces, el colgador de la pasarela de abajo propuso el constructor que se ancle a la estructura, a las vigas de la pasarela del 4.º piso, y que esta pasarela tenga otro colgador que vaya de esta viga a la azotea. Esta alternativa de construcción que modificaba el diseño, según dicen los informes, se la propusieron al contratista, al proyectista estructural, para que la acepte, para que la apruebe. El proyectista estructural simplemente miró de que era un procedimiento constructivo y puso sus notas que como un procedimiento constructivo él no necesitaba su aprobación, pero lo había visto. En un determinado día en el año 81, en este local, en el Hyatt Regency, hubo una fiesta en el primer nivel, en el lobby. Una reunión muy importante, muy grande, con mucha gente. Y entonces los ocupantes del hotel se acumularon acá en las 2 pasarelas para observar la fiesta. Entonces aumentó, estas son las cosas excepcionales que no están consideradas a veces en el diseño. La cantidad de gente que se acumuló en esta pasarela fue muy grande, excedía la sobrecarga de diseño. Además, dicen, esta gente comenzó a bailar con la música que había abajo, a saltar, a tararear, saltando, algunos bailando, con lo cual los efectos dinámicos incrementaron aún más la carga viva y se rompió la conexión en esta zona, en este nivel, y esta pasarela se vino abajo con toda la gente que estaba viendo la fiesta del nivel del lobby. Y ahí es donde hubo los 111 muertos más los 188 heridos. Ven ustedes la cantidad de gente, aparte de los que salieron sanos, la cantidad de gente que había en esta zona. Bueno, ese es el accidente con lo que uno siempre tiene que pensar que puede haber, no considerado en el diseño, y que debe permitir una falla dúctil y no una falla frágil. ¿Qué cosa pasó acá? De que cuando hicieron el cambio, si este colgador pasaba de largo, sin tuercas en esta zona, simplemente pasaba de largo hasta la azotea, el peso de esta pasarela iba a la viga metálica de la azotea que estaba diseñada para ese peso. Pero cuando hicieron este cambio, el peso de esta pasarela se apoyó en la viga metálica de la segunda pasarela, la del 4.º piso, y se la pasó a este colgador que iba a la viga metálica. Entonces, este colgador, diseñado para sostener una pasarela, ahora comenzó a sostener las 2 pasarelas. No solo le duplicaron la carga muerta, sino una carga viva muy alta adicional que había en esta primera pasarela. ¿Cómo era la conexión? La conexión era en la parte baja, este otro colgador, de una manera idéntica a lo que ven ustedes acá. Una arandela, una tuerca sobre la varilla roscada. Al aumentar esta fuerza,
la compresión que podía transmitir la arandela al metal fue muy grande y entonces dobló la zona soldada entre las dos canales. Acuérdense, las soldaduras son siempre frágiles, no son dúctiles. Entonces, cuando excedió la capacidad de resistencia de la soldadura reventó. No se alargó de una manera dúctil, sino se fracturó inmediatamente, se abrió, como se ve acá, y se deslizó la barra que no había llegado a su condición de rotura. La conexión mucho más débil que lo que es la barra. La barra no se rompió, no se alargó, no hubo influencia. Simplemente rompió esta conexión y cuando se deslizó y bajó un poco esta plataforma, hubo además un efecto de impacto que ya no dobló como se ve en la parte baja, sino arrancó y rompió la unión del canal, porque a la tracción que se presentó se unió el efecto de impacto de la caída en este peralte del canal. Y eso quedó sin apoyo esta pasarela y las dos cayeron hasta ahí. Esto fue el accidente que llevó a un juicio que duró mucho tiempo, que además se da en las universidades americanas en los cursos de moral y ética de la ingeniería, del proyectista estructural, que como no era una idea suya, simplemente no la miró, simplemente la dejó pasar, lo que significaba. Éticamente es correcto, no lo puede ser. Pues. A ustedes también tenían cursos de ética y hay que examinar mucho las responsabilidades y la moral que deben tener los profesionales. El punto para nosotros es que nuevamente les insisto, esta la gran cantidad de amor que cogieron fue simplemente porque la conexión era más débil que la vida. Entonces se fracturó la acción y la viga quedó sin apoyo y cayó. Y el torno falló. ¿Qué cosa hubiera debido hacerse acá? Y piensan no solamente en la resistencia última, conector, el poner de dos canales, solamente una tuerca y el perno pasante que ya le ha hecho un hueco, es un área de apoyo muy pequeña. Eso debió tener una plancha de apoyo, de tal manera que parta la carga hasta las paredes verticales del canal, que son los que realizan el esfuerzo, y ellos hubieran participado si da resistencia. Si la plancha está diseñada para tener resistencia mayor que la que tiene el tirante en tracción, hubiera siempre un accidente, una falla, porque hubo una sobrecarga muy grande, pero hubiera habido un alargamiento del tensor entrando en fluencia, hubiera habido un desnivelamiento de las pasarelas, la gente se hubiera asustado, tal vez hubiera habido algunos atropellados, empujados, pero no la caída desde 3 pisos, una pasarela y de un piso para la otra, que ocasionó la cantidad tan grande de muertos. Este es un criterio que tienen que tenerlo ustedes presente. ¿Cuánto cuesta el mejorar el diseño de la conexión? Seguramente no pasaba de $50 ese incremento. O sea, un costo ridículo para lo que se estaba haciendo. Un costo muy pequeño de falta de criterio
de la filosofía de diseño que debe ser la conexión siempre más fuerte elemento al que está conectando. En el puente, ¿qué significó el haber mejorado el anclaje de ese tensor? También con un costo seguramente de 100 o 200 soles por anclaje, que dos puentes con más de 2 soles hubo que tirarlos a basura y hacer puentes nuevos. Veamos otro caso de accidentes, aunque son 10:28, vamos a cortar acá 5 minutos, como tenemos, para presentar enseguida el otro caso de accidentes.
Señores, ¿escuchan? Ingeniero. Ya, perfectamente. Entonces, otro caso de accidente que les voy a mostrar es el producido en el Santuario Carmen de la Legua, bastante cerca al local de la universidad, en la Avenida de la Marina, con la Avenida Colonial. El Carmen de la Legua es un santuario muy antiguo de la época colonial, y hace pocos años decidieron construir en un espacio libre que tenían un ambiente de reuniones. Este es un croquis. Acá hubo un colapso, ven en la foto siguiente, el techo caído. Esta esquina de la pared es la que se tiene en esta zona de acá, es una vista mirando hacia esta esquina. Este es un croquis a mano que preparé yo. Yo hice la inspección, le pidieron a la Católica hacer el informe de este accidente, me encargaron a mí hacer el trabajo, y entonces de los planos preparé este croquis para mostrar la estructura en una dimensión de 28 metros 50 por más o menos 14 metros en la dimensión transversal más larga. Tenía tijerales que se apoyaban en columnas de concreto que aparecen acá, que están dentro de la pared de albañilería. Acá se ven las columnas, en cada tijeral una columna. Ya. Tijerales metálicos que se apoyan en las columnas de este eje y las columnas que hay en este eje. Hay dos tijerales de luz grande y los otros son de luz más pequeña. Hay viguetas en estos tijerales que se ven marcadas acá, viguetas reticuladas, dos ángulos y un enrejado en B y un elemento inferior. Podemos verlas, acá se ven en más detalle en la parte baja, el enrejado en B, un fierro inferior y dos ángulos en la parte superior. Ya. Estas viguetas tenían un arriostramiento en X al centro, que lo vemos acá en esta línea, para evitar el pandeo en compresión de estas viguetas. Arriostramiento de tijerales en X con fierro de 5 octavos, como vemos acá. Cada tijeral estaba arriostrado por estos fierros en X, lo que no significa que haya que arrostrar todos los paños. Todos los tijerales tienen impedido moverse transversalmente por estos arrestamientos. Perdón un momentito. Por estos arrestamientos basta con sujetarlo, este tijeral, por ejemplo, de este lado, no hay necesidad de triangularlo por el otro lado, y ya este punto transversalmente no se puede mover. La estructura está bien diseñada, fue bien diseñada. Encima de las viguetas había planchas de fibrabloc, y sobre la plancha de fibrabloc una losa de concreto de 5 centímetros de espesor con ladrillo pastelero. O sea, no era un techo metálico ligero, livianito, convencional, sino un techo con una losa de concreto de un peso relativamente. ¿Por qué?
porque en la azotea no eran reuniones, todo, pero sí necesitaban acceso para algunas labores de limpieza del santuario, de mantenimiento, entonces había una sobrecarga de 100 kilos por metro cuadrado y por eso se necesitaba un piso en el que se pueda caminar. Entonces era plancha de fibra block de 2 pulgadas, eh, fibra pegada con cemento, sobre ellos la losa de concreto y encima de la losa de concreto el ladrillo pastelero. La construcción se comenzó a iniciar por esta zona. No se llegó a completar todo el techo. Avanzaron una zona por acá, la terminaron, pusieron pastelero para después apilar material en esta zona y seguir construyendo la otra parte del techo. Cuando habían terminado la construcción en esta zona, notaron que la superficie del techo del pastelero que habían colocado se había deflexionado. Antes de que coloquen el pastelero, se había deflexionado. Entonces lo nivelaron, le pusieron un poco más de concreto, le pusieron más concreto y después pusieron el pastelero. Todo esto ocasionó un aumento de peso por encima de lo considerado en el diseño y el techo colapsó. Acá tenemos una vista donde se ve, vamos a agrandar más la imagen para que ustedes puedan apreciar. Una sección caída del techo. Acá ven la fibra del fibrablock, que a la hora de caer se quedó pegado al concreto, el ladrillo pastelero, y no sé si llegan a distinguirse el número rojo de 10 centímetros. Había acá 12 centímetros de espesor de concreto. En algunas zonas había inclusive 13 centímetros. Ven la línea de los primeros 5 centímetros que colocaron de concreto. Y para nivelarlo, el constructor optó por lo más fácil, no averiguar qué pasaba, por qué, sino simplemente le echó más concreto para cumplir el control que le iban a hacer, la supervisión, que el techo debía estar plano. Entonces, este peso, 5 centímetros, 7 centímetros más de concreto que le agregaron, eran más de 150 kilos por metro cuadrado de carga permanente colocado. A esto se agregó que pusieron el material para preparar concreto para la zona que faltaba. Encima del pastelero habían subido arena, varios metros cúbicos, piedra, las bolsas de cemento para preparar el material. Todo este incremento de peso trajo consigo el colapso del techo. Vamos a regresar a la escala normal. Acá ven ustedes la vista general, las viguetas caídas en esta zona, los tijerales. Se ha sacado ya el fibrablock, se ha limpiado la losa de concreto cuando hicimos en esta etapa de la inspección y se tomaron estas fotos. Acá hay unas fotos más cercanas. Se ve uno de los tijerales doblados. Este tijeral está aparentemente sano. Las viguetas soldadas todavía al tijeral. Las viguetas también se ven bien. El efecto, este no ha llegado a tocar al suelo, este tijeral se ha quedado colgado de los anclajes.
Este es uno de los tijerales siguientes, no es este, es el que sigue, que fue el que inició el colapso, la falla. Vean ustedes cómo se ha producido la falla del tijeral. Los tijerales los habían diseñado con los ángulos apareados, no con conectores, sino los ángulos soldados entre sí. ¿Ven? No hay separación entre los ángulos, no hay cartelas entre ellos. Veamos la vista siguiente. Acá se ve este efecto, acá en el tijeral caído, en que se ha abierto en la zona justamente donde llegaban las viguetas. Acá se ve el inicio de la B de las viguetas, la brida inferior soldada contra la B. Ya. Sí, esta es la última vista. Disculpen, ingeniero, tengo una consulta. ¿Perdón? Tengo una consulta. Sí. ¿Cómo es que se puede estimar o calcular la deflexión en ese caso? ¿Había una deflexión estimada o se estima o se calcula solamente por resistencia? No, los cálculos no habían determinado la deflexión, pero en la parte alta el contratista colocó su losa de concreto nivelada para que su techo quede plano, porque iba a tener acceso de gente. Después de unos días seguramente, antes de tocar el pastelero, encontró con que el techo estaba muy deflexionado. Había una deformación de 5 centímetros, 7 centímetros, porque él agregaba, habían 12 centímetros de concreto en total, o sea, los 5 que habían, que están marcados ahí en la línea de vaciado, habían 7 centímetros de flecha de relleno, o sea, es una flecha adicional. Para una luz de 14 metros, 1400 centímetros, una deflexión de 7 centímetros es 1 en 200. Demasiada deflexión para cualquier criterio que se tenga. Y con esa deflexión de 7 centímetros, el que camine encima de ese techo siente que va bajando o va subiendo. Ninguna inspección, ninguna supervisión para recibir la obra va a recibir un techo con un desnivel de 7 centímetros. Entonces, la solución que encontró el contratista fue meterle 7 centímetros más de concreto y niveló su techo. Seguramente que cuando tocó el pastelero a la hora de asentarlo, tuvo que corregir un poco más. O sea, el techo tenía, los tijerales tenían una deflexión excesiva para la carga que se les había aplicado. Pero hasta ahí no había problemas porque él ha seguido acumulando material en la parte alta para poder continuar con el vaciado del techo en algo más de la mitad que le faltaba hacia el lado izquierdo de las fotos. Ha acumulado, como les decía, arena, piedra, cemento para preparar ahí la parte alta, porque había dificultades de acceso, todo. Entonces el concreto lo habían mezclado en obra con una mezcladora. Entonces ahí seguramente lo iban a batir, a preparar y lo iban a vaciar en el sitio. Hubo una sobrecarga, ese es el accidente. Ese peso de arena, piedra y cemento era un peso demasiado fuerte, además de los 150 kilos por metro cuadrado que ya le habían agregado de carga permanente. Y el techo tenía derecho a fallar, a deflexionarse.
Pero ¿por qué colapsa? Porque se produce un pandeo. Ustedes ven en esta foto el pandeo. Ya. Les Profesor, una pregunto, pregunta. sí, Entonces, ese pandeo que muestra en la figura es por la ausencia de las cartelas que dijo o las planchas. no son las cartelas porque el tijeral había estado funcionando bien. Estos ángulos no se logra distinguir en la foto, pero cada cierta distancia en el apoyo de cada vigueta tienen puntos de soldadura. Y acá, justamente en esta zona, hay un punto de soldadura que me parece que se puede ver en esta foto de acá. Acá hay, no se logra ver en la foto real si se ve, acá hay un punto de óxido donde al reventar la soldadura con la humedad del ambiente se ha comenzado a oxidar esta zona, pero acá hay puntos de soldadura. ¿Qué tipo de falla es este que ustedes ven acá? Le pregunto a quienes tengo acá en pantalla, la señorita Diana Castro. ¿Puede conectar su micro? Sí. Buenos días, profesor. Acá es la falla. Pero, ¿qué tipo de falla es esto? Miremos la vista anterior porque hay que mirar las dos. Acá la ven mejor, vista de la parte alta. ¿Qué tipo de Una falla es esta? por pandeo. Por pandeo, es una falla por pandeo. Ven cómo se ha doblado. La brida superior está en compresión. Esta es la brida superior del tijeral. O sea, no puede ser en principio una falla de tracción porque ahí no hay tracción. Hay esfuerzos de compresión y hay un efecto de pandeo. Pero, ¿qué tipo de pandeo? Pandeo local. Es pandeo local, claro. Miren ustedes el longitudinal del tijeral. Está razonablemente bien. Si fuera un pandeo global del tijeral, este tijeral estaría doblado en este sentido. Pero no se ha doblado en ese sentido. Simplemente los componentes del tijeral por compresión se han pandeado y se han abierto, se han separado. ¿Por qué se han podido separar? Porque estaban conectados acá por soldadura. Hay otra conexión de soldadura en la vigueta que sigue y en la zona intermedia entre viguetas, y esa soldadura no se ha roto, pero la soldadura que hay acá se ha partido. Veamos siguiente. Esta soldadura, uniendo, acá hay una soldadura, acá hay otra soldadura, esta soldadura se ha roto y entonces lo que funcionaba como dos ángulos resistiendo esfuerzos, ahora son dos ángulos independientes. Cuando los dos ángulos trabajaban juntos, el pandeo era con el radio de giro en X y con el radio de giro en Y, que era más grande que el radio de giro en X. Ahora que están dos elementos individuales sueltos, el pandeo va a ser en el radio Z, que es normalmente menor que la mitad del radio de giro en X. O sea, la esbeltez del ángulo violentamente se ha duplicado.
y su capacidad de resistencia en compresión ha disminuido también, y entonces ahí es donde colapsa, ahí es donde pandea y colapsa. ¿Por qué se ha producido el pandeo? Porque esta conexión no pudo resistir. Se ve que nadie la diseñó. Ustedes tienen que diseñar todos los detalles, todos los elementos, tienen que comprobarlos. Esto es un error muy común. No, pongo el elemento de conexión y ahí le ponen unos puntitos de soldadura, y el elemento de conexión, en realidad, si uno analiza el conjunto, no resiste nada. No salen fuerzas. Si hacen un análisis con el SAP, no va a salir ninguna fuerza o el ETAPS en el elemento de conexión. Pero el elemento de conexión tiene que tener la resistencia suficiente para evitar que el elemento pandee. Y esa fuerza es la que se considera normalmente en estos casos en que la carga externa no produce ninguna fuerza. Hay que diseñarlo para el 2% de la capacidad máxima de compresión que transmite el elemento. Entonces, lo más simple acá, tomamos el área del ángulo, lo multiplicamos por su esfuerzo de fluencia, el F sub I por la sub G nos da la fuerza máxima que puede actuar en ese elemento. De acuerdo que esta descompresión va a ser un poco menos, pero es tan pequeña la diferencia que más fácil es tomar la resistencia en tracción. El 2% de ese esfuerzo es la resistencia que debe tener la soldadura que estamos aplicando en ese caso. Y en el caso que vimos en los ejemplos, en que teníamos los ángulos formando la sección cajón y que pusimos unos angulitos que yo les dije son muy pequeños, serán de 3/4 por 3/4 por 1/8. Muy bien, pero hay que calcularlos también con el 2% de la máxima fuerza que puede resistir ese ángulo. Ese 2% tiene que resistirlo en tracción el ángulo de 1 por 1 por 1, de 3/4 por 3/4 por 1/8. Que ahí sí lo va a resistir ampliamente. Pero la cantidad de soldadura que hay que ponerlo debe también resistir ese esfuerzo para que no falle ningún elemento de la conexión. Acá falló la conexión. Falló lo que seguramente nadie calculó y le dejaron para que el soldador de la estructura metálica simplemente le ponga un par de puntos de soldadura, no una longitud determinada de soldadura, y entonces esto se reventó. Y cuando se reventó, se abrió lo que trabajaba como dos ángulos con radios de giro en X o en Y, con una determinada esbeltez, comenzó a trabajar como piezas individuales, porque ahora la longitud de soldadura era más grande, la longitud de pandeo, perdón, comenzó a trabajar con radio de giro en Z y cayó su capacidad resistente. Y entonces ahí es donde se cae ese tijera y arrastra a todos los demás. Porque como está bien ilustrado, ustedes están visto, las viguetas no se han roto. Las viguetas están soldadas al tijeral, entonces cuando cae uno, jala a todo. Un fenómeno parecido fue en el año 1945, esto ya lo he leído yo en revistas, en periódicos, el colapso del auditorium de la Escuela Militar de Chorrillos, cuando recién construyeron el local que actualmente es la Escuela Militar de Chorrillos, hicieron un auditorium con techo de tijerales metálicos, con sus ariostramientos en X, y ahí
los adiestramientos eran empernados. Y causas pues de los accidentes en el montaje, una línea de adiestramiento sobre uno de los tijerales, no habían puesto los pernos. ¿Ya? Para colocar, los habían puesto en el otro extremo y no en uno, y comenzaron a poner la plancha del techo y a caminar la gente acumulando las planchas de techo. Entonces, esos pedales debían tener una longitud de pandeo entre los elementos de adiestramiento. No estaban adiestrados porque no estaban puestas ni ajustadas las tuercas, y pandearon. Pandeó uno de los tijerales. Ese sí pandeó en pandeo global, no en pandeo local, como en este caso. Y al caer, los adiestramientos del otro lado, que sí estaban conectados, jalaron a todo el techo, y a través de las viguetas todo el techo se vino abajo y mató a una serie de personas que estaban trabajando encima del techo. Estas cosas son pues las que tienen que ver los supervisores, los contratistas de obra y también los proyectistas, en no de olvidarse de que hasta el elemento más pequeño tiene que ser diseñado y controlada, que tenga la cantidad de soldadura o el perno del tamaño adecuado, y que se haya controlado de alguna manera el sistema de ajuste, que se revise todo antes de colocar peso sobre la estructura. Profesor, tengo una pregunta. Sí. En la foto entonces que estamos viendo en donde se produce el pandeo local, ¿fue porque justo en esa parte el peso o la deflexión fue mayor? ¿O es que, o sea, por ejemplo, las uniones que están a los costados sí estuvieron bien y pues no fallaron por eso? ¿O es que también estaban mal, pero no fallaron porque la deflexión no estuvo en esos lados, sino en la parte del pandeo local? ¿O cómo fue? Este tijeral estaba en la zona cargada, o sea, tenía la carga máxima que se aplicó en el momento del accidente. No es que le trasladaron la carga, no, soportaba la carga. Y este punto fue un punto débil, seguramente más débil, porque fue solamente en uno de ellos que se presentó esta falla que ocasionó el colapso. En los otros no se abrieron los nudos, solamente en uno. Ya. Entonces acá fue donde hubo el error de una soldadura muy pequeña, seguramente un solo punto de soldadura mal puesto, simplemente para que queden pegaditos los ángulos, nada más. No penetró, en fin. Esos son los accidentes, pues. Y contra eso tenemos que vivir nosotros. Cada vez que hay un colapso o una falla, generalmente le echamos la culpa a alguna barbaridad de diseño, ¿no? Generalmente es hay varias causas, nunca es una sola. Problemas constructivos, como en este caso. Sobrecarga adicional, un error gravísimo del constructor de haberle metido 7 centímetros de concreto adicionales de peso, el haber acumulado en esas condiciones el material para seguir construyendo encima del techo, de la parte de techo que tenía terminada, y lo que fue la gota que derramó el agua del vaso, la debilidad en este punto de la conexión entre los dos ángulos, que propició que cambie el comportamiento de diseño. Ya, Estas son ya, las profesor. cosas. Esto es lo que he querido presentarles en esta clase con estos ejemplos, porque
aplicamos a estructuras metálicas, pero se aplica a todo lo que es ingeniería en lo que es diseño y construcción. El cuidar los detalles. Casi nunca un techo, una estructura, un daño por sismos falla porque estuvo mal diseñado el fierro principal de la viga. No, falla porque estuvo mal diseñado el fierro en el nudo, en la conexión. Porque la columna tomó menos momento de lo que se creía que debía tomar. Porque las vigas son más resistentes que la columna y la filosofía de todo el diseño sísmico es la columna debe ser más fuerte que las vigas. Pero eso significa que al llegar al nudo tenemos que ver que ese nudo no se comporte de manera frágil. Y esos son los detalles de confinamiento o anclajes cuando es concreto armado. Y en la estructura metálica son los detalles de las conexiones, de las soldaduras, de la cartela. Eso es mucho más importante que el diseño de la viga misma. Pocos accidentes hay porque la viga falle por exceso de carga, falla por un problema de conexiones. Bueno, ya hemos pasado la hora, señores, nos estamos viendo el día miércoles. Hasta luego.